noche nos vamos con el estudio bíblico muy importante esta noche. El apóstol Pablo comienza haciendo una analogía tomada del matrimonio. Hace una analogía tomada del matrimonio, es decir, una metáfora tomando el matrimonio como una metáfora para comparar los alcances de la ley y la responsabilidad que cada uno tiene con la ley. Entonces, aquí dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Comencé leyendo en la versión del 60, pero voy a dar un breve cambio a la Reina Valera contemporánea. Puesto que hablo con los que conocen la ley, así dice el primer verso, les pregunto, es decir, les hace este cuestionario. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Es decir, la ley tiene poder y ejerce autoridad sobre una persona mientras esta persona vive. Si esa persona muere, la ley pierde todos sus efectos que hubiera tenido contra esa persona, o el poder de condenatorio, acusatorio contra esa persona termina cuando se sabe que legalmente esa persona murió. Entonces, va a citar un ejemplo en el verso 2. Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Es decir, mientras el marido esté vivo, la mujer está sujeta por la ley, por aquel contrato matrimonial que firmó un día ante las autoridades y ante Dios. Esa mujer está sujeta por la ley a su marido. Pero si un día se muere su marido, automáticamente ella quedó libre de la ley del marido. El apóstol Pablo repetirá la palabra ley varias veces aquí, pero no siempre aplicada a una misma cosa, sino referida a diversos temas, a diversos asuntos. Entonces, por ejemplo, aquí habla de la ley del marido. La mujer casada está sujeta a la ley mientras su marido está vivo. Pero el día que su marido muere, la mujer, si se casa con otro hombre, siendo que ya su marido se murió, no es llamada adúltera. Lo que ocurriría lo contrario: si en vida de su marido se uniera a otro hombre, pues sería llamada adúltera. Pero si su marido se murió, automáticamente todos los contratos que tenía vigentes con él quedaron anulados por la muerte de su esposo. Así también, esto lo usa el apóstol Pablo para decir, de esa manera ocurre espiritualmente hablando. Entre tanto que una persona no ha muerto al pecado, no se ha convertido a Cristo, no ha llegado a ser parte ni de la fe ni del cuerpo de Cristo y sigue viviendo en sus pecados, pues esa persona está sujeta a la ley y por lo tanto dependerá o depende de la sentencia y del juicio de la ley, porque esta persona vive y la ley está viva para él, es decir, tiene plena vigencia sobre él. En el verso 4 dice: así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. Aquí el apóstol va a citar una figura muy importante. Esta metáfora que usa el apóstol Pablo aquí es bien determinante en este verso 4. Dice que por medio del cuerpo de Cristo nosotros hemos muerto a la ley. Esto es especial. Cuando una persona cree en Cristo de todo corazón,
No importa el pecador que haya sido, pero esta persona cree en Cristo de todo corazón, cree en su nombre, cree en la obra que Cristo hizo a favor en la cruz del Calvario, y llega a Cristo y se une a Cristo por la fe. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente: figuradamente, esa persona va, al unirse al cuerpo de Cristo, va a morir con Cristo. Es decir, al arrepentirse de todo corazón, muere con Cristo a toda la vida pasada y por lo tanto a sus pecados pasados. Es sepultado juntamente con Cristo por el bautismo, como ya lo vimos en el capítulo anterior, en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Es muerto y sepultado juntamente con Cristo por el bautismo, y en el verso 5, cuando se levanta de allí del bautismo, se levanta bajo la figura de la resurrección de Cristo para una nueva vida. Entonces, si ese proceso de arrepentirse, de bautizarse en el nombre de Jesucristo, se le cuenta legalmente como la muerte con Cristo, la sepultura con Cristo y la resurrección con Cristo, al ocurrir esto, esta persona, todas las cuentas que tenía pendiente con la ley quedaron canceladas. Porque la ley solo se puede enseñorear de una persona mientras ésta vive. Si esta persona muere, la ley o la soberanía de la ley hasta ahí llegó. Ya no puede hacer más contra una persona que se murió. Todos los que estamos en Cristo hemos pasado por el proceso de morir con Cristo, de ser sepultados con Cristo y de resucitar con Cristo. Por lo tanto, en este caso, todos los efectos de la ley cesaron el día que pasamos por esa hermosa experiencia y esa gran conversión al Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el verso 4, lo volvemos a leer. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. ¿Para qué? Para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos. Cuando no nos habíamos arrepentido, le pertenecíamos a la ley. El día que nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo y fuimos sepultados con Él y resucitamos con Cristo, ya no le pertenecemos a la ley, ahora le pertenecemos a Cristo. Como la mujer, en el ejemplo de la mujer. El día que esta mujer, su esposo se murió legalmente y ella se casa con otro, no es adúltera, sino que ella ahora tiene otro esposo. Así también nosotros, antes de arrepentirnos, la ley tenía todo el señorío sobre nosotros. El día que nos entregamos a Cristo de corazón y fuimos crucificados con Cristo y fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él, ya no le pertenecemos a la ley, ahora le pertenecemos a Cristo el Señor en esta nueva vida. Y aquí va a decir en el verso 5, ¿por qué? Es decir, lo va a explicar mejor. Porque mientras vivíamos en la carne, eso es el pasado, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nosotros, en nuestros miembros, y producían frutos que llevaban a la muerte. Mientras que vivíamos, está hablando de un pasado, mientras que vivíamos en la carne. Aquí hay que hacer una precisión. El apóstol usa un término aquí en este verso 5, dice, cuando vivíamos en la carne, para referirse a nuestra vida anterior, a la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? ¿Ahora no vivimos en la carne? Desde luego que sí. El apóstol va a usar el mismo término, pero ya en otro contexto. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice que aunque vivimos o andamos según la carne, aunque vivimos en la carne, ya no militamos según la carne.
aunque todavía seguimos viviendo en la carne, ya no vivimos conforme a la carne. Una cosa es vivir conforme a las obras de la carne, y otra cosa es haber renunciado a las obras de la carne, y como dirá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, cuando lleguemos allá, que aunque vivimos en la carne, no satisfacemos o no vivimos para agradar a la carne o complacer los deseos pecaminosos de la carne, porque de esas cosas fue que nos arrepentimos. Entonces, con Corintios, aunque vivimos en la carne, ya no militamos conforme a la carne. Eso para hacer una precisión sobre este verso 5 que dice que mientras vivíamos en la carne. El vivir en la carne aquí es mientras vivíamos haciendo todo lo que la carne nos pedía, viviendo conforme a los placeres y a los deseos de la carne. A eso se refiere. Y ya en Corintios se refiere a nuestro cuerpo. Aunque todavía seguimos viviendo en este cuerpo de carne, sin embargo, ya no vivimos conforme a los deseos de la carne o del cuerpo, sino que ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Verso 6. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, es decir, hemos muerto al dominio ¿de qué? Hemos muerto al dominio de la carne o de las malas pasiones o de los deseos de la carne. Ahora que hemos muerto al dominio, está hablando de los deseos de la carne, estamos libres de la ley y de ese modo servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Aquí volverá a emplear la palabra ley para referirse no a la ley de los mandamientos ni a la ley de Moisés, sino a la ley de la carne o a la ley del pecado, aquella que nos llevaba, aunque sabíamos que era malo, sin embargo terminábamos siendo arrastrados a hacer lo que era malo, porque el pecado tenía tremendo señorío sobre nosotros. Pero cuando dejamos esa vida pasada y nos convertimos a Cristo, ahora el que debe tener la soberanía y el gobierno sobre nosotros es el Espíritu de Dios. Lo va a decir cuando lleguemos al capítulo 8 de Romanos, que ya no vivimos conforme a la carne, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu. Y llegamos al verso 7, Romanos 7:7, y esta sí que es importante. Lo que él va a decir aquí en la conclusión, Pablo hace aquí una conclusión de lo que expuso en estos primeros 6 versos. Hace la conclusión de la siguiente manera: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? Se pregunta. ¿Vamos a concluir o hemos llegado a la conclusión que la ley es pecado? No, en ninguna manera. Es decir, el apóstol Pablo no está diciendo de ninguna forma de que la ley de Moisés o del Antiguo Testamento sea mala o que sea pecado, de ninguna manera. Es decir, cuando una persona pasa por un rayos X o le mandan una radiografía o le mandan una ecografía, desde el punto de vista médico y de salud, ¿pudiéramos decir que la ecografía es mala? ¿Diríamos que rayos X es malo? ¿Diríamos que una ecografía es mala? Pues desde luego que no. La ecografía no es mala, rayos X no es malo, la radiografía no es mala. Entonces, ¿cuál es el mal? Entonces, ¿dónde está el mal? Los aparatos con que hace la ecografía es bueno. El rayos X es bueno. Entonces, ¿cuál es lo malo? La ley del Antiguo Testamento lo único que hizo fue mostrarnos hasta dónde era el terrible mal que el pecado había causado en nosotros. Es decir, la ley no es mala. La ley lo que puso fue en evidencia
nuestra terrible condición de perdidos, de pecadores, de corrompidos, de degenerados, hasta donde el pecado nos había degradado moral y espiritualmente y alejado de Dios. Eso fue lo que hizo la ley, mostrarnos como la ecografía o la radiografía o el rayo X que le muestra al individuo el tumor que tiene, la enfermedad que tiene, en fin, el daño que tiene en su cuerpo. Eso hacen estas máquinas. Lo mismo, eso es lo que hace la ley, mostrarle a la persona todo su terrible mal y la gravedad de su mal, es decir, qué consecuencias le va a traer su mal y qué resultados nefastos le esperan a esa persona, a menos que pueda hacerse o someterse a un proceso de una cirugía o de un tratamiento invasivo que pueda combatir su mal. Si no lo hace, la ley le mostró que su enfermedad es tan grave que lo va a matar, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado es semejante o peor que el peor de los cánceres. Tan grave es que Isaías lo describió en el capítulo 1 de Isaías. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, es decir, tiene dolor. Desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza no hay en la persona, es decir, está describiendo el pecador como si tuviera el peor de los cánceres. Un cáncer que le alcanza desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza. Así describe la palabra de Dios o la ley, muestra lo terrible del pecado. Cuán invadida está la persona, el hombre y mujer sin Dios, por el terrible cáncer del pecado. Pero cuando esa persona invadida por ese terrible cáncer del pecado ahora es consciente de su terrible condición, porque la palabra de Dios, obrando como esa radiografía, le mostró su terrible mal, entonces esa persona con su terrible enfermedad viene a Cristo. Y el capítulo 1 de Isaías, verso 18, dice Dios a ese enfermo de la planta del pie hasta la cabeza, le dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, Jesucristo se presenta a decirle: mire, usted, la ley mostró o nos mostró todo o la gravedad de su terrible pecado, el cáncer espiritual tan espantoso que usted tiene, que de no arrepentirse le causará la muerte eterna. Pero el Señor le dice: pero aquí estoy. Si quieres puedes venir a mí y yo te garantizo la absoluta sanidad de ese terrible mal, de ese terrible cáncer que se llama pecado. El antídoto glorioso es el nombre de Jesucristo y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Entonces, la ley describe la gravedad del mal, pero la gracia nos presenta o nos describe la solución, el remedio o el antídoto efectivo para curar tan gravísima enfermedad. Luego va a decir, en este mismo 7, dice: yo no conociera el pecado. Pablo dice: yo no hubiera conocido el pecado si la ley no dijera: no codiciarás. Tampoco, dice él, habría sabido qué es codiciar, o no me hubiera dado cuenta qué es codiciar si eso no lo dijera la ley. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento, verso 8, y despertó en mí toda clase de codicia. Aquí viene otro asunto que hay que prestarle atención. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona no conoce el mandamiento, es pecador como cualquiera otro. No sabe que esto es malo, no tiene plena conciencia de cuántas cosas son malas, pero cuando viene el mandamiento que describe: no adulterarás, no hurtarás, no esto, no aquello, no codiciarás,
Entonces, hay un dicho que no hay nada más atractivo, que no hay nada que se haga más atractivo que aquello que es prohibido. Cuando vino el conocimiento de la ley dijo esto es malo, aquello también es malo, aquello otro también es malo, entonces, ¿qué despierta eso en la persona? Despierta codicia y curiosidad. Quiere probar por qué esas cosas son malas, quiere probarlas. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que pasa si hace eso? ¿Por qué es prohibido? Por eso dice, en el final de este verso dice, el verso 8 dice, pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Es decir, quería probar a qué sabía todo eso que la ley decía que no se podía hacer. Y aquí voy a citar un ejemplo. Voy a citar un ejemplo y después de esto vamos a tener una imagen. Vamos a tener una imagen de España después de esto. Voy a mostrarles una pequeña imagen después de ilustrarles esto. Mire, un día en la ciudad de Londres, con el señor Euclides Montes, hacíamos un programa de radio en una estación de radio del sur de Londres llamado Sound Radio. Y al salir, normalmente hacíamos un programa que iba de 11 de la mañana a 1:30 o 2 de la tarde. Al salir de allí uno salía con tanta hambre que cuando salimos de allí, él me dijo, este señor con el que hacíamos el programa de radio, me dijo, ¿sabe qué? Aquí cerca hay un árbol muy grande de peras, que produce peras y está en cosecha. ¿Por qué no vamos e intentamos alcanzar unas peras? Porque el árbol estaba alto. Yo le dije, pero eso debe de tener algún dueño. Y dijo, no, pues si tiene un dueño, mejor no sabe. Porque si eso tiene un dueño, mejor no sabe, porque al fin y al cabo estamos llevándonos los frutos que de otra persona. Tal vez nos sepan mejor. Fue una manera de él decirme las cosas ahí focosamente. ¿Qué pasó? Buscamos con lo que teníamos, buscar alcanzar las peras que estaban altas, porque habían muchas en el piso, pero todas las que estaban en el piso tenían gusanos. Pensamos que las que estaban arriba serían peras o frutos sanos. Nos llevamos una sorpresa muy desagradable. Aunque alcanzamos a bajar algunas peras de la parte alta, resulta que esas también estaban llenas de gusanos. Yo le dije a este señor, le dije, no vale la pena. En mi casa y tal vez en su casa usted tenga peras sanas, porque allí es muy normal uno tener en el mercado o ir al mercado o a las compras y traer frutas y entre ellos traer las peras y las manzanas que en tiempo de cosecha allí abunda bastante. Entonces yo le dije, en mi casa yo tengo peras mucho mejor y son sanas. En cambio estas que estamos tratando de alcanzar, uno no son nuestras, son de otra persona y de otro lado, miren, no sirven para nada, están llenas de gusanos. Quiero decirles que todas las frutas que el diablo ofrece tienen gusanos. ¿Recuerdan la fruta que Satanás le ofreció a Eva que comiera? ¿Recuerdan lo venenosa que resultó? Todos los frutos o las frutas que el diablo ofrezca, aunque parezcan atractivas y aparezcan a los ojos, parezcan ser muy buenas, definitivamente todo eso está maleado y trae terribles daños. Le pasó a Agustín también con eso, cuenta Agustín, aquel hombre del siglo IV que también le pasó una experiencia así, por allá buscando robar unos frutos con otros compañeros de una viña cercana, siendo que en su propia viña tenían frutos mejores. Un día hay una anécdota y es esta: una ardilla había logrado alcanzar una pequeña bellota y una águila fue tras la ardilla
y le logró, un halcón fue tras la ardilla y el halcón le quitó la fruta a la ardilla. Y después un águila más fuerte que el halcón le arrebató la bellota o dátil al halcón. Y un campesino que estaba de cacería tomó su rifle y viendo que el águila se elevaba y llevaba una hermosa bellota en sus garras, le disparó, le rompió una ala al águila. El águila cayó y por lo tanto liberando la fruta, y cuando el campesino fue a buscar la fruta por la que se habían peleado tantas especies, la ardilla, el halcón, el águila y finalmente él, la fruta por dentro solo tenía gusanos. ¿Qué fruto era? Es decir, ¿a qué me refiero? A las muchas personas que cuando hablamos de bellota o de dátiles no van a entendernos mucho. Yo viví una experiencia en Torroella de Montgui, en España, exactamente en Cataluña, España. Un día en Cataluña me llevaron a un lugar, a conocer un lugar que es un peñón que se levanta sobre el gran mar Mediterráneo. Vamos a ver si tenemos la imagen de ese lugar para mostrarles en qué lugar fue. En ese lugar, no hay forma de emplear más la imagen porque al fondo hay un cerro. En el fondo hay un cerro alto, incluso hay un castillo en esa parte alta. Ahí vemos solamente la estribación del lugar y hacia el otro lado está el mar Mediterráneo. Lo cierto es que me llevaron a ese lugar, alguien me invitó a conocer ese lugar y crecen una cantidad allí crecen los higos, las plantas de higo. Allá se puede ver en la parte alta, hasta esa parte alta subimos. Y crecen sobre esa roca, crecen una especie de una planta como un cactus que produce un higo. Y habían muchos higos maduros. Yo estaba en la parte alta, en la parte más alta que se ve, y ahí se veía que sobresalían una cantidad de esos higos maduros que provocaban comer, alcanzarlos y comer. Pero el gran peligro era que si me agachaba tanto en esa parte más alta, podía rodar por el despeñadero que se ve ahí y el peligro era enorme. Entonces me dije para sí, no correré ese riesgo, no voy a correr ese riesgo de arriesgar mi vida por alcanzar una fruta de estas, por más atractiva que parezca, preferí desecharla. Eso me pasó a mí en ese lugar, en Torroella de Montgui, en Cataluña, España. Algún día que me llevaron a ese lugar para conocer ese lugar, que estábamos teniendo una actividad en la iglesia que hay en esta ciudad de Torroella en Cataluña. Muy bien. Entonces, es lo mismo que pasa. Así es el pecado. El pecado se muestra demasiado atractivo, demasiado vistoso y pareciera ser lo más grande, lo más, ¿qué diríamos? Extraordinario humanamente de alcanzar, pero tiene su tremendo veneno. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda codicia, toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo, dice Pablo en el verso 9, yo viví sin la ley. Es decir, cuando era niño y no conocía la ley, en ese tiempo que vivió sin ley, que no conocía el mandamiento, dice, en otro tiempo yo viví sin la ley. Está haciendo alusión al tiempo cuando él no conocía el mandamiento o la ley en su niñez. Pero cuando ya vino la razón, la era de la razón, pero cuando vino el mandamiento, es decir, ya al tener razonamiento, tener razón o uso de razón normal, entonces vino el conocimiento del mandamiento. Y el pecado cobró vida y yo morí. Es decir, el pecado
le demostró que él era un pecador y por lo tanto el pecado cobró vida en él y él murió porque la paga del pecado es muerte. Recordemos que todos nosotros en otro tiempo estábamos muertos. La persona que está en pecado, la Biblia lo describe como un muerto. Efesios capítulo 2, recordemos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así vivíamos en otro tiempo. A consecuencia del pecado, estábamos muertos para Dios. Verso 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Luego dice, verso 12, podemos decir entonces que la ley es santa, y que el mandamiento es santo y justo y bueno. Es decir, la ley es santa, la ley y el mandamiento es santo, y no solamente es santo el mandamiento, sino que es justo y bueno, como el ejemplo que citábamos atrás. La radiografía no es mala, la máquina con que toman los rayos X no es mala. Lo malo es la enfermedad que hay en el paciente, ese sí es lo malo. Lo mismo pasa espiritualmente. La ley no es el antídoto para curar el mal. Así como la radiografía no sirve para curar el mal, solamente lo descubre y lo muestra, pero nadie puede decir, me tomaron una radiografía y automáticamente me sané de la enfermedad, o me tomaron unos rayos X y los rayos X me curaron. La máquina de rayos X no sirve para curar a nadie, simplemente pone de manifiesto la enfermedad y la gravedad de ella. Así es la ley, y la ley es buena. El mandamiento es santo, es justo y es bueno, pues viene de Dios. Pero siendo buena la ley y siendo el mandamiento bueno y justo, sin embargo no sirven para curar el pecado. Lo descubren sí, lo ponen de manifiesto. Entonces verso 13, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, se pregunta, siendo que la ley es buena, el mandamiento es bueno y justo, y se convirtió lo que era bueno en muerte para mí. Dice el apóstol, de ninguna manera, más bien el pecado, para mostrarse que es pecado, es decir, lo grave que es, lo terriblemente malo que es, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, aquellas cosas, la ley y el mandamiento siendo bueno, me demostró que yo estaba muerto, es que mi enfermedad tan mala, tan grave, que yo estaba muerto espiritualmente para Dios. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Vuelve a decir en el verso 14, sabemos que la ley es espiritual, es decir, no es un asunto carnal. La ley, el mandamiento que viene a partir del Sinaí es espiritual, pues vino de Dios. Pero las personas a quienes les fue dado la ley no eran espirituales, eran carnales. Y es lo mismo que Pablo va a decir. Cuando vino el conocimiento de la ley, siendo la ley espiritual, pero Pablo no era espiritual en ese entonces, no había tenido ese encuentro con Cristo, entonces por eso dice, pero yo soy un simple ser carnal que he sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué pasa, dice el apóstol. Es decir, en esa condición está hablando de alguien que aún no había llegado a Cristo. No entiendo qué pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es decir, teniendo plena conciencia ahora que conoce la ley, que codiciar o adulterar o blasfemar o todas esas cosas son malas, sin embargo las hacía. Es decir, no podía controlar sus impulsos y las seguía practicando. Y él dice, yo ya en ese estado consciente de la ley, no en su pasado, sino en ese tiempo ya consciente del mandamiento y de la ley, dice, no comprendo esto, ¿por qué? Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Es decir,
Eso, si yo hago o si una persona hace lo que es malo teniendo el pleno conocimiento, no es porque la ley sea mala. El malo es uno que a pesar de que tiene conocimiento a través de la ley de las cosas que son malas y de lo grave que es y las practica, malo no es el mandamiento, malo es uno si sigue practicando aquellas cosas que son malas ante Dios y que las está describiendo la ley así. De modo, verso 17, que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Aquí hay dos tiempos. Uno es este tiempo de Pablo, cuando vivía en pecado y el pecado habitaba en él. Distinto del tiempo que describe en Gálatas 2. Ya en Gálatas 2 no va a decir que el pecado habita en él. En Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne no lo vive conforme al pecado, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que en mí, en ese pasado, es decir, en ese estado sin Cristo, y en mi naturaleza humana, y aún ahora, no habita el bien. Es decir, el hecho de que un día nos hayamos convertido a Cristo, el día que nos arrepentimos y nos morimos y nos sepultamos juntamente con Cristo y resucitamos a una vida nueva, eso no cambió nuestra condición pecaminosa de la carne. Lo que hizo fue perdonar todas las culpas que teníamos pendiente. Pero las concupiscencias, es decir, los malos deseos de la carne, ellos han seguido y seguirán con nosotros hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Por eso, todos los días, ¿qué hay que hacer? Hay que morir a esos deseos de la carne. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne van a permanecer en nosotros mientras tengamos este cuerpo mortal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el apóstol va a decir en Romanos 13? Que no satisfagamos los deseos de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, verso 23, cuando nos habló del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otras cosas, contra tales cosas no hay ley, dice: y los que son de Cristo, concluye allí la conclusión de Gálatas 5 es: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es decir, aunque seguimos viviendo en esta carne y entre tanto que vivamos en esta carne tenemos malos deseos, sin embargo, la condición no es, el pecado no está en que tengamos un cuerpo pecaminoso y tengamos o sigamos teniendo malos deseos en esta carne, sino en no satisfacer, en no obedecer, en no proveer para esos deseos de la carne. Eso es lo que él está diciendo. Verso 20: si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, y el mal va a seguir ahí. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué dijo? El bautismo que ahora corresponde, va a cerrar Primera de Pedro capítulo 3, va a cerrar con estas palabras. El bautismo que ahora, es decir, en este tiempo corresponde, no dice que no, dice nos salva. Es decir, sí nos salva, pero tiene esta limitante: no quitando las concupiscencias de la carne, sino como una buena demanda de fe ante Dios o de una buena conciencia ante Dios. Entonces, seguimos, aunque ya resucitamos con Cristo, en este cuerpo seguimos teniendo concupiscencia y malos deseos, pero la cuestión no es tener concupiscencia o malos deseos, sino no satisfacer esos malos deseos.
Verso 23. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. La batalla que describió el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 habla de eso, de la gran batalla que hay entre la carne y el espíritu, para decirnos que estos se oponen entre sí, es decir, están enfrentados como dos rivales y ellos están batallando en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, diciendo que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley de la carne, es decir, no terminaremos siendo esclavos de nuevo otra vez de la ley del pecado. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley del pecado para dejarnos arrastrar otra vez de los malos deseos. Y va a describir de ahí en adelante, porque ¿cuáles son las obras de la carne? O el fruto de los deseos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en fin, todo lo que va a seguir ahí en Gálatas. Pero cierra con esto, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces lanza un grito el apóstol como si fuera un grito desesperado: miserable de mí. Es decir, mientras viva tengo que seguir luchando con los malos deseos. Mientras viva tengo que seguir luchando con las malas pasiones. Mientras viva en este cuerpo tengo que seguir luchando contra diversas tentaciones y apetitos malos de mi carne. Miserable de mí es el grito que él va a lanzar. Y se pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, va a tomar una figura que se usaba en los tiempos del mundo romano. A las personas que cometían un homicidio, la ley ordenaba que le amarraran el muerto a la espalda mínimo por 15 días, para que todos se dieran cuenta lo culpable que era esa persona. Día y noche esa persona tenía que cargar su muerto a las espaldas. Todo el mundo sabía no solamente que era un asesino, sino a qué tipo de persona había asesinado, pues ahí lo llevaba expuesto en sus espaldas día y noche. Ese es el grito, o es el ejemplo que él va a citar, la metáfora que él va a citar aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, citando las malas pasiones y los deseos y la concupiscencia de la carne que aún sigue en nuestros miembros mortales mientras estemos vestidos de este cuerpo mortal, sigue ahí como si fuera un cuerpo muerto que arrastramos o llevamos ahí en contra de nuestra voluntad espiritual. Pero el verso 25 termina con este grito de victoria: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Es decir, aquí estamos en dos fuerzas, en medio de dos fuerzas rivales: la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado. Pero ya en el capítulo 8 va a decirnos, cuando veamos el próximo capítulo, el capítulo 8, que es la respuesta a todo esto, el complemento de todo esto, dice: si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Eso es lo que vamos a ver como continuación en el capítulo 8. En la parte técnica hemos tenido esta noche a Manuelita, que ha estado allí, y también a la hermana Leonela, apoyándonos allí en la producción de nuestro programa. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, amables hermanos estudiantes de la Escuela de Jesús. Les deseo la más grande bendición de Dios esta noche a todos. A todos ustedes, la paz de Cristo. Les amamos en Cristo Jesús.